Bien, escuchamos entonces a Jaime, que es el doctor en historia de medicina, con la especialidad de historia de medicina, una especialidad muy particular de él es que se ha ocupado de la medicina antigua y medieval y de la medicina judía y árabe, pero también de historia de la medicina argentina, y con bastante asiduidad al tema de la recepción en Argentina de progresos, digamos, o técnicas o teorías médicas importantes del extranjero. Así que este es el trabajo en colaboración con otro colega que nos va a presentar ahora. Sin más preámbulos, para que tengamos tiempo, adelante. Muchas gracias, Elina, muchas gracias a todos. Y lo primero que quisiera decir con respecto a este trabajo es que este trabajo, yo no soy el autor principal, sino que el autor principal es mi querido amigo Martín Gustavo Farinola, que está presente. Entonces quisiera invitar a Martín para que él se presente a sí mismo. Él tiene un doctorado, de manera que él es el autor principal del trabajo, yo soy solamente el coautor. Me gustaría darle entrada entonces a Martín, por favor, para que te quieras presentar. Esta es la primera vez que nos conocemos entre todos, así que Martín, por favor, si querés presentarte a vos mismo en lo que vos Sí, haces. por supuesto, Martín, adelante, porque yo no lo conocía, ¿no? Así que un gusto. Bueno, no sé si se oye, si activé bien el Sí, micrófono. perfectamente. Perfecto, Ah, perfecto, bárbaro. perfecto. Bueno, primero agradecerle el espacio, Celina, un gusto conocerla y saludarla. Y hago público también mi agradecimiento a Jaime, que si bien este trabajo pudo haber sido el autor principal, la asistencia de Jaime fue fundamental para poder transitarlo y finalizarlo. Y bueno, en mi caso, mi carrera de grado tiene que ver con la educación física y la actividad física, y después avancé hacia posgrados relacionados con la ciencia, y el año pasado finalicé un doctorado en epistemología e historia de la ciencia, con una tesis en una partecita de la historia de la ciencia argentina, y de esa tesis se desprende esta ponencia, de un tema que compartimos entre la medicina, la antropología, la educación física y otras áreas de aplicación, que es el tema de la antropometría, la medición de personas, la medición digamos, del cuerpo de las personas, ¿no? ¿Para qué? ¿Cómo? Y cómo eso ha tenido más, menos importancia en las disciplinas a lo largo del tiempo. En particular, ahora vamos a agarrar una época particular de la historia de la ciencia en general y Argentina en particular, que son los últimos, digamos, la segunda mitad del siglo XIX. Así que bueno. Entonces, lo que vamos a dividir es, yo voy a hacer la introducción de este trabajo y Martín va a hacer su desarrollo, si ustedes me permiten. Entonces, el objeto de estudio de esta ponencia es la práctica antropométrica y sus primeros usos en Argentina. La definición de antropometría científica la trae justamente Martín y dice así. Martín dice, es una técnica de recogida de datos científicos practicada con instrumentos de medición, preferentemente en sujetos vivos, y que da cuenta de propiedades naturales del ser humano, principalmente de aquellas propiedades que puedan ser valoradas a través de mediciones de superficie sobre el cuerpo. En este sentido, y siguiendo a Balzer, Mullin y Smith, se puede afirmar que la antropometría forma parte del conjunto de técnicas que una comunidad científica comparte para observar, clasificar y sistematizar sus objetos de estudio, junto a aparatos de medición específicos y procedimientos de cálculo para contrastar hipótesis. Aquí quiero preguntar algo. Martín preparó un PowerPoint. ¿Es posible compartirlo? Es simplemente para ir siguiendo la presentación. No sé si tal cosa es posible. Ya está al momento. Ahí se lo mandé por email, Ya Celina. ya está compartida la pantalla. A ver. No se ve, ¿eh? Está para compartir. Ah, podemos compartir nosotros. Sí, sí. Perfecto. A ver ahí. Compartir pantalla. Ahí está. Ahí, perfecto. Bueno, ahí aparece la primera placa donde están las afiliaciones académicas. Martín y yo Perdón. compartimos el hecho de trabajar en la
Universidad de La Matanza, y además yo estoy también en la Facultad de Medicina de la Universidad de Buenos Aires. Entonces, yo estoy en lo que sería el segundo slide, Martín, por favor, si vos sos tan amable en el concepto de antropometría. ¿Ahí se ve? Estamos en el primero, lo que se ve es el primero. Perfecto, ahí por favor. Ahí estamos. Entonces, esto es lo que acabamos de definir, que es una definición precisamente de Martín. La antropometría científica comenzó a proliferar en la ciencia moderna a finales del siglo XVIII y a principios del XIX con fines diversos. No obstante, durante el siglo XIX fue la antropología la ciencia que más utilizó la antropometría e innovó sobre ella. Esta innovación se manifestó en mayor cantidad de mediciones, instrumentos, índices, técnicas estadísticas, teorizaciones e investigadores e instituciones involucradas. La finalidad principal era construir lo que algunos llamaron una antropografía, es decir, un mapa del origen del hombre y de la distribución de sus tipos, o también llamados razas, por el planeta. Argentina no estuvo ajena a ese desarrollo global de la antropología. Para los antropólogos y naturalistas extranjeros, este país, o sea, nuestro país, formaba parte de una de las tantas regiones desconocidas a explorar. Sin embargo, la antropometría argentina, que aquí llamamos autóctona, no fuera de viajeros naturalistas extranjeros que estuvieran de paso por la Argentina, sino que la que fue practicada por argentinos o extranjeros residentes que formaron parte del desarrollo de la ciencia local. Esto recién ocurrió a partir de la década de 1870, como ustedes saben, un momento histórico de organización del Estado argentino, con intenciones modernizadoras y civilizadoras y con profundos cambios y transformaciones. En este contexto, la transformación, institucionalización, el optimismo, el deseo de protagonismo científico y la mirada puesta en el ideal europeo, en este caldo de cultivo es que la antropometría comenzó a practicarse en la ciencia argentina y continuó hasta nuestros días. Lo que nos preguntamos aquí en esta presentación compartida es cómo ingresó la antropometría a la ciencia argentina, quiénes fueron los primeros antropometristas argentinos, qué técnicas antropométricas fueron las primeras en utilizarse, bajo qué presupuestos disciplinares y o teóricos actuaron los primeros antropometristas argentinos. Bueno, estas son algunas de las preguntas que guiarán la presente ponencia. Martín. Perfecto. El primer apartado se titula Moreno, el primer antropometrista. Durante la década de 1870, Francisco Pascasio Moreno realizó reiteradas expediciones al interior del país, recogiendo material naturalista, arqueológico y también antropológico. Para esta ponencia se destaca la expedición que realizó entre 1876 y 1877, que diera origen a su relato titulado Viaje a la Patagonia Austral. Esta expedición combinó intereses nacionales y personales por parte de Moreno. Según afirmara Moreno en la introducción de esta obra, cito a Moreno, «Hácese necesario, pues, que sepamos con seguridad con qué elementos puede contribuir la Patagonia a la prosperidad de la República. Hay que estudiar allí las condiciones geológicas y climáticas, su geografía, sus producciones y las ventajas que puede ofrecer para su colonización, todo por medio de investigaciones serias y minuciosas». Cierro la cita. En esta obra de Moreno se encuentra la primera aparición de una terminología derivada del vocablo antropometría. La primera en una publicación argentina. Estos términos aparecen en el índice de la obra en la forma de medidas antropométricas, en el capítulo titulado Excursión hacia el norte, las tolderías. Pero este uso del término no fue solo un cambio de palabras. Los pocos datos que mostró Moreno en esta obra exceden la craniometría que ya se había comenzado a practicar y se acercaron a una antropometría que por un lado fue más completa y por el otro se practicó en el sujeto vivo. En Europa y durante la segunda mitad del siglo XIX los procedimientos osteométricos se fueron diferenciando de aquellos para medir sujetos vivos. Algunas de estas instrucciones fueron específicamente formuladas para viajeros como Moreno, con las características de ser relativamente sencillas y de no requerir instrumental complejo y costoso. Esto hace surgir otro elemento relevante, y es que esta es la primera publicación que contuvo una tabla con datos antropométricos de sujetos argentinos vivos tomados por un investigador también argentino. En total, Moreno midió 16 hombres y 13 mujeres, pero no a todas ellas les pudo realizar todas las mediciones debido a la, abro cita, desconfianza que cundió en la toldería en momentos que se practicaba la medición.
Cierro la cita. Esta desconfianza ya había sido reportada por otros viajeros y se repetirá en trabajos posteriores acá en Argentina, por lo que en algunas ocasiones las mediciones sobre el sujeto vivo eran reemplazadas o complementadas mediante fotografías. Las propiedades que se han recogido de estas personas excedieron la cefalometría y se extendieron hacia mediciones de otras partes del cuerpo y al cálculo de proporciones. Estas últimas dos características eran elementos presentes en el concepto de antropometría que estaba desarrollando el antropólogo francés Paul Topinard, en Francia, quien fuera uno de los científicos de la época que más se ocupó de conceptualizar y el primero en explicitar una definición en el contexto de la antropología. Moreno citó a Topinard y utilizó el término manual de antropología para referirse a la obra de este autor francés titulada L'Anthropologie. Es en L'Anthropologie donde el autor francés había utilizado por primera vez el término antropometría, aunque en muy pocas ocasiones. Allí Topinard discutió el conjunto de mediciones a tomar en sujetos vivos. Sin embargo, las mediciones que tomó Moreno no se encuentran todas descritas en esta obra de Topinard, aunque sí en el manual de otro antropólogo francés, Paul Broca, por lo que parece que las mediciones fueron realizadas siguiendo a este último. No obstante el uso de las instrucciones de Broca, el escrito de Moreno fue influido por el texto de Topinard de reciente aparición. Esto deja ver que al momento de redactar Viaje a la Patagonia Austral, Moreno ya había tenido contacto con la antropología, por lo que se puede inferir que fue de allí de donde tomó el término antropometría y lo introdujo en la literatura argentina. Esto no es de extrañar, ya que Moreno recibía correspondencia de Topinard por esos años. Por el lado de los instrumentos de medición, Moreno solo hizo mención a que las tallas, las estaturas, fueron medidas tomadas con la cinta métrica y con la más escrupulosa exactitud. La cinta métrica se encontraba entre los instrumentos de medición que Broca había numerado en sus instrucciones de 1865. Por otro lado, este instrumento solo sirve para medir longitudes y circunferencias, no para medir los diámetros, en los cuales se podría calcular el índice cefálico que Moreno también reportó. Por lo tanto, el reporte de herramientas utilizadas por Moreno resulta incompleto o inadecuado. Desde el punto de vista teórico, Moreno utilizó los datos antropométricos para discutir la estatura de los patagones y el tamaño de sus pies. Por otro lado, y a la luz del índice cefálico, discutió si los tehuelches que midió pertenecían o no a la misma raza que los habitantes prehistóricos del lugar, de quienes había medido ya algunos cráneos. Como se dijo, estas han sido las primeras antropometrías practicadas en sujetos argentinos vivos por un investigador argentino. Por otro lado, fue el primer argentino en utilizar un derivado de la palabra antropometría y se referenció en la última bibliografía científica disponible sobre el tema, al menos en lo que respecta a la literatura francesa, que en esa época era una de las literaturas especializadas más avanzadas a nivel mundial. Por estos motivos se podría decir que Moreno ha sido el primer antropometrista argentino. Cabe aclarar que Moreno era autodidacta y las deficiencias de su preparación universitaria les fueron criticadas en diversas ocasiones, por lo que Moreno no habría aprendido formalmente la técnica antropométrica en instituciones argentinas. Segundo apartado, titulado Las medidas antropométricas de Ramón Lista. Motivado por otros viajeros naturalistas y por el aliento de Burmeister, Ramón Lista, joven explorador y militar argentino, había realizado sus propios viajes de exploración a la Patagonia entre 1877 y 1880, con fondos de la Sociedad Científica Argentina y del Gobierno Nacional. Para la fecha de estos viajes, y a pesar de su corta edad, Lista ya contaba con estudios en Europa, con experiencia arqueológica y antropológica, y con algunas publicaciones en revistas argentinas y francesas, las cuales fueron producto de sus lecturas y de excursiones a la provincia de Entre Ríos. Los viajes que emprendió a partir de 1877 persiguieron objetivos científicos diversos, pero los que interesan aquí son los antropológicos y antropométricos. Lista se enorgullecía de poseer el mayor número de cráneos y objetos de piedra pertenecientes a los primitivos habitantes, cierro cita, de la Patagonia, después de Moreno. Presentó los resultados de la medición de 3 diámetros a 30 de esos cráneos. Con estos datos no calculó ningún índice, a pesar de que estaba al tanto de su utilidad. Además de esta acotada craniometría, para su obra de 1880, Lista solo midió la estatura de 7 tehuelches varones, las mujeres no se dejaron medir, sin aclarar los instrumentos que utilizó y analizando la tan discutida estatura de los patagones.
por lo que podemos inferir que no estuvo cerca de practicar una antropometría completa. El marco teórico dentro del cual se manejó Lista era el tema del momento, el origen del hombre americano en general y patagónico en particular, ya que, según se dijo, abro cita, del estudio comparado de los cráneos americanos tiene por fuerza que brotar alguna nueva luz que ilumine el origen del hombre de la Patagonia, dijo Lista, y cierro la cita. En su reporte de estos viajes, Lista utilizó tempranamente la terminología medidas antropométricas, también citó la antropología de Topiner, de donde se puede suponer que extrajo estas palabras. A Moreno también lo citó, pero la obra donde Moreno expresa esta terminología, medidas antropométricas, se publicó muy poco tiempo antes de la aparición de la obra de Lista, por lo que no sabemos si la llegó a leer antes de realizar su escrito. Sea cual sea el sitio de donde Lista extrajo estas expresiones, es importante destacar que las mismas ya estaban circulando por la literatura argentina hacia finales de la década de 1870 y principios de la de 1880. Y que para ese entonces ya había jóvenes argentinos practicando mediciones en el contexto de una incipiente antropología local. A mediados de la década de 1880, Lista volvió a viajar al sur en una expedición científica a través de Tierra del Fuego. Al finalizar la exploración, asumió como gobernador del territorio de Santa Cruz. La exploración de Tierra del Fuego fue declarada de utilidad nacional debido a la falta de conocimiento de sus recursos industriales y también de interés científico por el presidente Roca. Tanto Lista como el resto de los expedicionarios estaban ansiosos de contactar a los Zonas. Entre otras cosas, se rumoreaba que eran antropófagos, aunque luego no encontraron ninguna evidencia al respecto. Tuvieron diversos contactos con esta comunidad indígena, algunos pacíficos, otros violentos, y llegaron a incorporar algunos sujetos a la expedición que funcionaron como guías e intérpretes. Lista informó sobre distintos aspectos de la vida y de las características de los Zonas, entre las que se encontró la descripción física y algunas medidas antropométricas. En cuanto a la antropometría, Lista solo reportó algunas mediciones realizadas sobre 7 sujetos, ya que, al igual que le ocurrió a Moreno y tantos otros, los indígenas no se dejaban medir fácilmente. Abro cita, intenté después tomar algunas medidas antropométricas, dijo Lista, pero ningún salvaje se prestó a mis deseos, aunque conseguí sí hacerlos bailar al son de la corneta. Cierro la cita. Por tal motivo solo pudo medir a los sujetos que había incorporado la expedición, 3 mujeres y un joven, y a 3 varones adultos, que habían sido traídos al campamento por un indio que hizo de intermediario. Estas mediciones fueron altura, longitudes y circunferencias del cuerpo, por lo que podemos inferir que fueron todas realizadas con la misma herramienta, una cinta métrica, la cual no se mencionó. Lista discutió los datos antropométricos en el contexto del origen de los Zonas en particular y del hombre sudamericano en general. Propuso que los Zonas son el lazo de unión entre los tehuelches actuales y los patagones dolicocéfalos que existieron en el Valle de Río Negro y que sus cráneos pintados constituyen el punto de partida de todas las investigaciones referentes a la existencia del autóctono argentino. Lista planteó este argumento debido a las semejanzas físicas y técnicas que encontró entre los Zonas y los tehuelches actuales de esa época. Lista cierra su informe antropológico asegurando que los Zonas actuales son mucho más salvajes que los patagones, cita textual, pero pueden llegar a ser hombres útiles, otra cita textual, si cambian su estilo de vida por uno civilizado en torno a las poblaciones que puedan surgir en esos territorios. En general, Lista había dado buenas impresiones sobre Tierra del Fuego, mucho mejores que las que se tenían antes del viaje. Vamos a la tercera apartado. La antropometría de Fontana. Otro uso temprano del término antropometría apareció en el Gran Chaco, obra de otro explorador viajero y militar argentino, Luis Jorge Fontana. Fontana fue soldado, explorador y discípulo de Burmeister, con quien estudió durante años. Como los otros jóvenes mencionados, Fontana perteneció a una camada de estudiosos argentinos que combinaron actividades de exploración, narración y vida política. Fue secretario de la Gobernación de Chaco, cargo a partir del cual el gobierno le encomendó el estudio físico de este país casi desconocido, que dio origen a la mencionada obra. El Gran Chaco, se titula la obra, fue el resultado de un viaje de exploración por estos territorios y combinó propósitos científicos y geopolíticos.
Fontana realizó una introducción exclusivamente desde las ciencias naturales. En cambio, la introducción que escribió Nicolás Avellaneda tiene otras características, la de un estadista que ve en la ciencia un aporte significativo para la nación. Avellaneda, quien en ese momento era presidente de la República y a quien Fontana le dedicara la obra, colocó a este trabajo dentro del conjunto de obras e investigadores, entre los que mencionó a Moreno, Ceballos y Lista, que se encontraban innovando en el campo intelectual argentino. Según Avellaneda, a través de ellos se materializaba la ciencia del país, que permitiría lograr prosperidad, dejando ver una idea de relación virtuosa entre ciencia, política y desarrollo. En el Gran Chaco, Fontana trató temas de diversos campos de la ciencia. En la parte dedicada a la etnología, estudió cuestiones demográficas, de salud y culturales de las comunidades que llegó a contactar. Además, contó con la particularidad de contener un capítulo titulado Antropometría, siendo esta, hasta nuestro conocimiento, la primera aparición del término en la literatura local. Bajo este rótulo, Fontana colocó solo 2 cuadros y 2 párrafos explicativos. Un cuadro contuvo los resultados de 2 medidas cefalométricas a 88 mujeres y 88 varones, adultos de las tribus Toba, Chunupí, Chiriguana y Payaguá. El otro cuadro contuvo los resultados de medidas del pie, tomadas a 30 mujeres y 30 varones adultos de las mismas tribus. En los 2 párrafos explicativos puede verse que la antropometría fue utilizada con fines tipológicos. Según dijo, abro cita, estas 4 naciones se hallan ligadas por una verdadera semejanza física. Cierro la cita. En otra parte de la obra, Fontana ya había discutido brevemente, abro cita, la cuestión con respecto al origen de las diversas razas indígenas de nuestro continente, y con especialidad tratándose de las que existen en el territorio que nos ocupa. Cierro la cita. Por otro lado, puede verse que Fontana llegó a conclusiones que excedían los pocos datos que mostró, como por ejemplo que los pies no eran tan diminutos como algunos autores hacían creer, pero sin haberlos comparado con valores de otras poblaciones. Para esta época ya existían procedimientos más precisos para realizar este juicio. Fontana dedicó otros capítulos de la parte de etnología a describir cada comunidad indígena de la región con la que llegó a tener algún contacto. Esta descripción se refirió a cuestiones culturales, de salud, demográficas, pero entremezcladas con la descripción física de sus habitantes, que incluyó la fisonomía de la cabeza y del rostro, el color del cabello y a la estatura. En algunos casos pudo medir la estatura y en otros la juzgó visualmente sin instrumentos de medición. Los valores de estatura que mencionó, fueron expresados en pulgadas y pies, en una ocasión, y en metros y milímetros en otra. La antropometría de Fontana se encuentra a mitad de camino entre una más visual y subjetiva y una con instrumentos y resultados numéricos en unidades estandarizadas. Por un lado, llamó antropometría al conjunto de datos numéricos alcanzados mediante la medición, y no se limitó a la medición de la cabeza. Pero por el otro no utilizó terminología correcta para la época en cuanto al nombre de las variables, no calculó índices o proporciones que permitían un análisis más profundo de la cuestión, no reportó instrumentos de medición, tomó pocas medidas, con unidades de medida no uniformes, no citó trabajos anteriores y se excedió en las conclusiones. Esta limitación de procedimientos pudo deberse a varias circunstancias, tales como que la expedición tuvo objetivos científicos muy diversos y no era posible estar al día con las prácticas de tantas disciplinas, a que la antropometría argentina estaba dando sus primeros pasos y no había muchos especialistas o textos disponibles, y a que Fontana se formó con Purmeister, quien no fue un gran antropometrista. Vamos a la última apartado antes de las conclusiones. Spegazzini, Bove y la antropometría de ocasión. Una característica de este periodo de desarrollo científico argentino fue la contratación de naturalistas extranjeros para trabajar en Argentina. Uno de ellos fue el botánico y micólogo italiano Spegazzini, Carlos Luis Spegazzini. Viajó a Brasil en 1879, pero un brote de fiebre amarilla en ese país decidió virar a la Argentina, donde pasó el resto de su vida y desarrolló su carrera científica. Spegazzini fue botánico. Sin embargo, en ocasiones se interesó por las costumbres y el lenguaje de los indios argentinos y realizó algunas publicaciones al respecto. A poco tiempo de llegar a la Argentina, en noviembre del 80, la Universidad de Buenos Aires lo incorporó a su gabinete de Historia Natural, a partir de lo cual publicó en los anales de la Sociedad Científica Argentina sus primeros trabajos sobre botánica y micología argentina.
En 1882 formó parte de la expedición científica austral-argentina, dirigida por el teniente de marina italiano y navegante Giacomo Bove. Esta expedición contó con el auspicio del Instituto Geográfico Argentino, presidido por Estanislao Ceballos, y persiguió el objetivo de, abro cita, practicar los estudios y levantar los planos necesarios para el establecimiento de un sistema de faros y balizas en las costas del sur de la República, a la vez que el reconocimiento y estudio de las costas marítimas orientales de la Patagonia y Tierra del Fuego. Bove fue designado jefe de la expedición científica, Spegazzini viajó como botánico naturalista y los acompañaron especialistas en otras disciplinas. Tanto Bove como Spegazzini se hicieron algún tiempo para estudiar a los indios de Tierra del Fuego, mayormente a la comunidad Yaján. El tiempo que tuvieron fue breve y la información que recogieron fue en parte comunicada por otros y en parte recogida por ellos. Casi con exclusividad analizaron información de sus costumbres, pero dedicaron un espacio a la descripción de su aspecto físico. Excepto por la estatura o la talla, el resto de los caracteres físicos fueron descritos visualmente, sin medir, como por ejemplo, cita textual, tronco torneado o piernas cortas en Spegazzini, o cara achatada o pequeñez de manos y pies en Bove. La estatura fue la única medida antropométrica de la que ambos dieron información numérica, aunque no con el mismo formato. Spegazzini mostró el valor medio y puede notarse que él mismo realizó las mediciones. Abro cita, según dijo Spegazzini, la media de las medidas que tomé me dio como resultado X. En cambio, Bove reporta una tabla con el nombre, sexo, edad y estatura de 16 mujeres y 13 varones, aunque en el texto no hizo mención a ella, ni se adjudicó realizar las mediciones. En la tabla de Bove no figuran resúmenes estadísticos, pero al calcular los promedios y las medianas de cada sexo puede observarse que no coinciden con los reportados por Spegazzini, por lo que parece ser que no son las mismas personas y por lo tanto es posible que las haya medido Bove, aunque no se pudo constatar. A comienzos de 1883, Spegazzini volvió a la Patagonia acompañado del inspector del Ministerio del Interior, Antonio Oneto. Allí realizó observaciones naturalistas y también etnográficas. Spegazzini se contactó con los tehuelches, de quienes describió su aspecto físico, le dedicó un párrafo a discutir su estatura, pero esta vez no reportó haber realizado mediciones ni ofreció información numérica, por lo que podríamos decir que en este segundo viaje no realizó mediciones antropométricas. A Spegazzini le preocupaba el avance de la civilización y su influencia sobre las comunidades indígenas. No era optimista y, atrapado en la dicotomía civilización o barbarie, solo pudo pensar en dos soluciones. Abro cita, nos hallamos delante de dos lemas a los cuales no podemos escapar. Tenemos que destruir a los salvajes, tenemos que buscar todo medio para reducirlos a la civilización. La primera es una pregunta que rechazamos, mientras apoyamos a la segunda. Cierro la cita. Para cerrar, como corolario y comienzo de otra etapa en la antropometría antropológica argentina, podemos decir que en Argentina, la década de 1880 cerró con instituciones científicas establecidas, colecciones personales numerosas, jóvenes investigadores argentinos trabajando, discutiendo, redes de corresponsales locales e internacionales constituidas y revistas científicas locales publicándose. En cuanto a la antropometría autóctona, ya se había comenzado a practicar, aunque incipientemente, de manera incompleta, autodidacta, con algunos pocos instrumentos y unidades de medida estandarizadas, y principalmente con referencias francesas, una de las más avanzadas de la época. Esta antropometría todavía coexistía con valoraciones visuales del cuerpo de sujetos vivos. La medición de personas, aunque con técnicas no estandarizadas, ya formaba parte de las expediciones científicas argentinas en la época. Parece evidente que el estudio de comunidades no civilizadas contaba con cierto atractivo en la ciencia y la política de la época y que, aunque no fueran expertos en la materia, la mayoría de los naturalistas viajeros daban sus impresiones sobre los habitantes preestablecidos en las tierras que visitaban. No obstante esta práctica de medir personas, los datos antropométricos no solían interpretarse teóricamente, es decir, era frecuente que se mostraran y no se discutieran. Y cuando se los interpretaba, se lo hacía en el contexto tipológico para la búsqueda de afinidades entre razas. Esto puede deberse a que todavía no existían cantidad suficiente de investigadores formados en esas técnicas en Argentina, y a que la antropología física todavía no se enseñaba institucionalmente.
Para cerrar, en la década de 1890 la antropología argentina adquirió otras características más evolucionadas. El camino que siguió esta técnica conduce al Museo de la Plata y a los antropometristas extranjeros contratados para trabajar allí. Cuestión que se presentará y discutirá en otras ponencias a futuro. Y con esto cerramos. Muchas gracias. Muy interesante esta ponencia y sobre todo por las imágenes y las tablas, ¿no? Que no son muy habituales. Abrimos entonces ahora la parte, tenemos unos minutos, poquitos, pero hay unos minutos para preguntas, comentarios, etcétera. Bueno, voy a saludar a los 3 venezolanos que están presentes, o 4, así que bienvenidos a estas jornadas de FEPAL. Bueno, está abierto entonces las preguntas, comentarios, etcétera, que pueda haber. Yo quería hacer una pregunta desde mi ignorancia y la otra un comentario acerca de los ecos sociológicos, políticos en aquella época y todavía actuales de estas mediciones y de estos estudios con los naturales, lo mismo que pasó con la expedición de Roca, ¿no? Bueno, la pregunta es, con respecto a la antropometría, yo tenía entendido que básicamente sus comienzos fueron los estudios del cráneo, más que todo el resto, ¿no? Ahora, no sé exactamente si es porque el estudio del cráneo permite la determinación de las razas, o sea, por esa razón, digamos, antropológica, biológica, o es porque tiene algo que ver con la mente del individuo, como es un poco la tesis de Lombroso, ¿no? Entonces, eso sería una inquietud. Y la otra, bueno, ¿por qué después interesó tanto otras mediciones, como por ejemplo los pies, ¿no? Que no parecen ser una parte, ¿por qué no las manos, por ejemplo, ¿no? Que parecería más lógico. O sea, me da la impresión de que en esa historia hay cosas que no termino de entender. Bueno, esa es mi pregunta de ignorancia. Y la otra cuestión es que acá en Argentina, no tanto en esa época, sino después y sobre todo en los últimos decenios, se ha cuestionado mucho esos estudios que hacían los naturalistas que iban en las expediciones. La expedición de Roca fue completamente contra los indios y la expedición del Perito Moreno, si bien no fue contra los indios propiamente dicho, tampoco fue a favor de ellos, sino que fue por una cuestión de límites y de mediciones. Un recuerdo para mi abuelo estuvo con el Perito Moreno en el sur, era un jovencito militar. Y todavía tengo una pequeña libreta donde anotaba el rancho que le daba a los militares que iban a acompañarlo y a custodiarlo al Perito Moreno, porque, claro, era dudosa la amistad de los indios, ¿no? Es decir, todavía. De modo que yo me pregunto, ¿cuándo, porque eso es lo que no sé, y es interesante, cuándo se da ese viraje sobre estos estudios que de haber sido considerados pioneros, interesantes, científicamente valiosos, han pasado a ser ahora casi execrados como una violación a los derechos humanos de los indígenas, etc. ¿Cuándo se da ese pasaje? Bueno, esas serán mis inquietudes. Bueno, gracias, Celina, por la pregunta. Con respecto a lo primero que menciona, por eso hicimos una definición, ahí Jaime mencionó una definición de antropometría. Nosotros, antropometría la definimos como las mediciones del cuerpo, no solo del cráneo. Las mediciones del cráneo las llamamos craniometría.
y son, en algún sentido, son parte de las mediciones antropométricas, porque el cráneo es una parte del cuerpo. Pero digamos que la craniometría es la medición de los huesos del cráneo, y la medición de la cabeza de los sujetos vivos se llama cefalometría. Yendo a su pregunta puntual, la craniometría se inicia en el siglo XVIII, finales del siglo XVIII, y adquiere, digamos, se difunde por toda Europa en principio y después por Norteamérica, por esa utilidad que le vieron en ese momento de diferenciar las razas. Quien empezó con esto fue un autor llamado Blumenbach, que acuñó el término caucásico que todavía usamos. Había un cráneo, según Blumenbach, que era el más hermoso, según dijo, y lo ubicaba en el medio de una escala, y con esto diferenciaba las razas humanas. Pero en esa época algunos hacían una diferenciación ordinal, de razas más avanzadas y otras menos avanzadas, pero otros no hacían esa distinción ordinal, sino más bien nominal. Es decir, a simple vista, personas de diferentes partes del mundo físicamente eran en apariencia diferentes. Entonces, se suponía que debería haber algo que podamos medir, más allá del audiovisual, algo que podamos medir para hacer la distinción entre razas. Entonces, la craniometría surge... Perdón que interrumpa, Sí. estamos fuera ya de nuestro horario, así que si hay alguien más que quiera hacer alguna pregunta, y para ya ir cerrando el final de mi larga pregunta, que me excedí. Sí, 1 o 2 minutos más, porque si no nos vamos mucho del tiempo. Yo quería comentar algo que me llama la atención, de que estas reuniones, estas expediciones de límites también incluían interés por estudiar a los indígenas. Eso también se dio en el caso, por ejemplo, venezolano, en donde, por ejemplo, en la delimitación de límites, creo que hacia el sur, creo que con Brasil, hubo unas comisiones, y algunas de esas comisiones estaban integradas por médicos. Entonces, uno de ellos, Elías Toro, estudió a los indígenas, y todavía su trabajo es un clásico hoy en día. Esa es otra cosa. Es decir, en el caso nuestro se incorporaron ya profesionales mucho más, con mayores conocimientos, no necesariamente de la antropología, de la arqueología, pero sí de otras materias. Bueno, eso era, me llamó la atención eso de que, pero también hay otra cosa. ¿Por qué interesaban los indígenas que no eran civilizados? Porque eran parte de la naturaleza. Claro. Entonces, esa era parte del reconocer la naturaleza. Bueno, eso es todo. Gracias por la observación, muy interesante. Bueno, tenemos que dejar aquí porque ya nos hemos pasado mucho de tiempo. Realmente muy interesante todo, lo seguiremos en alguna otra ocasión.